Seguramente tú has sufrido o al menos has presenciado un tipo de milagro, es decir, un evento tan extraordinario y maravilloso que no puede ser explicado por las leyes convencionales de la naturaleza y que comúnmente se le atribuye a la intervención de Dios o a un ser sobrenatural. Y como es obvio, este tipo de evento está muy ligado a lo paranormal, se da tanto en los cielos como en la tierra, no importa en dónde, la cuestión es que ocurre en verdad. Y en internet hay muchos videos que demuestran que las personas tienen un tipo de ángel de la guarda. Son clips de ascendencia extraña y por impactante que aparenta, lo que vas a ver son eventos completamente reales, mismos que te van a sugestionar, incluso vas a dudar de su veracidad. Sin más que agregar, déjame que de nuevo sea yo, tu fiel amigo el tío Sam, quien te enseñe 9 impactantes milagros captados en cámaras. Número 9. Este pequeño clip me lo topé de casualidad en los YouTube Shorts y aunque no explique del todo qué es lo que acontece en el mismo, es muy impactante, así que no te sugestiones. Aquí te comento un poco lo que creo yo que ocurrió. Todo ocurre de noche a elevadas horas nocturnas, cuando una cámara de vigilancia capta 2 sujetos caminando en la calle. En un comienzo se nota una actitud un tanto sospechosa entre ellos, parece que venían discutiendo desde cuadras atrás. Es entonces que uno de ellos se adelanta. No te confundas que él no es su compañero, y es que este individuo se lanza sobre él en un intento de robarle o hacerle algo peor, pero en ese instante algo extraño sucede. Aparece una tercera figura, nace de uno de los chicos quien fue agredido. Este da la impresión de que empuja al bandido, lo hace en 2 ocasiones y este sale corriendo despavorido. Es aquí que las cosas se ponen más confusas. Hay quienes creen que es un ángel de la guarda quien estaba allí para protegerlo, pero esta manifestación está cubierta netamente de sombra, por lo que muchos dicen lo contrario, que es un demonio, mismo que ayudó al chico de que no sea lastimado. Ángel o demonio, es complicado atinar con su origen, por lo que me encantaría a que respondieras esta pregunta en los comentarios, o bien si tienes alguna otra sugerencia, no dudes en avisarme en ese mismo recuadro. Número 8. Este clip se publicó en Facebook a inicios del año 2016. Se puede apreciar que todo ocurre en un velorio. Allí tristemente falleció el pequeño Trevi de 7 años de edad. La madre se le ve apenada llorando en los asientos, pero de pronto y sin explicación alguna, un globo blanco va flotando por el salón, se desliza desde el ataúd hacia la afligida madre de una manera extrañamente precisa. La señora se sorprende y toma el globo como señal de afecto, y en ese instante le da un abrazo. Por un corto tiempo el globo blanco sigue actuando de manera extraña alrededor de la mujer angustiada, va flotando hacia arriba y hacia abajo mientras ella parece sentirse cómoda en el evento. La familia que asistió al funeral de Trevi cree que todo se trata de un milagro y que ese globo fue su forma de despedirse, pero en fin, el clip se tornó viral en cuestión de días, acumulando millones de visitas, y fueron miles de comentarios quienes atribuían a que el movimiento del globo era una señal del infante fallecido. Pero a tu parecer, ¿qué crees que causó que el globo con helio se moviera de manera inteligente en este funeral? ¿Acaso será fruto del viento? ¿O piensas que es algo propio de un milagro? Pues al parecer nos quedaremos con la inquietud. Número 7. ¿Alguna vez has soñado o al menos te has imaginado ser enterrado vivo? Es un miedo demasiado indescriptible, pues este evento casi le ocurre a una niña en la India. Se dio hace muchos años, cuando una pareja de recién casados concibieron a su primogénita, pero tristemente la pequeña se enfermó gravemente. Según los médicos, habían perdido fe en que ella se recuperara y la dieron como fallecida, pero por un corto tiempo no mostraría signos de vida, por lo que la familia decide
decide despedirse de su pequeña realizando un velorio y en plena ceremonia, a pocas horas de que fuese enterrada, alguien se percata que la infante realiza un ligero movimiento en su cabecita, se dan cuenta de que ella estaba respirando, pronto avisaría a la familia y es el padre quien corre rápidamente para sostener a su pequeña y en efecto se da cuenta de que su hija estaba perfectamente bien. Algunos dicen que su recuperación fue un total milagro, otros aseguraron de que la niña eludió las leyes científicas, mientras que otros juzgan la profesión real de estos supuestos médicos, quienes certificaron el descenso de la niña. Es solo bajo este tipo de incidentes de que una persona podría tener 2 fechas de nacimiento. Menos mal que se dieron cuenta a tiempo, porque créeme que despertar metido en un cajón no es para nada bonito que digamos. Número 6. En el año 2018, en una iglesia católica en Nuevo México, ocurrió un hecho al cual se le consideró como un milagro, en especial para los fieles. Todo trasciende de noche cuando el sacerdote de la parroquia se percata de que la estatua de la Virgen María cobró vida de repente, puesto que él la vio llorar. Es entonces que dio aviso a los integrantes del monasterio y prontamente la noticia se tornó viral en cuestión de horas, y este video fue captado por un asistente, el cual demuestra que este hecho fue verídico. Incluso las personas que se juntaron para verla llorar aseguraron de que el líquido derramado desde sus ojos olía a un perfume de rosas. Mucha gente religiosa pensaba que era un tipo de milagro celestial, otros asumían que por la acumulación de los pecados en el mundo, esta estatua estaría llorando y también pedía clemencia a Dios. En fin, ¿tú a qué le atribuyes este tipo de hechos? ¿Acaso eres agnóstico o por el contrario piensas que todo es fruto de algo demoníaco? No trasvíes en comentarme tu decisión al respecto. Número 5. ¿Has escuchado el dicho que dice que no era tu hora, derivado a irte de este mundo? Pues algo parecido ocurrió en Sydney, Australia. Resulta que un famoso youtuber decidió grabar su caída hacia el mar desde una pendiente a varios metros del nivel del agua. Sé que no te sorprendería mucho puesto que él caería a salvo en el mar, pero resulta que este chiquillo no se percató lo que había allí abajo antes de saltar, ya que al lado tenía un enorme tiburón blanco. Estaba en su fase adulta y medía más de 3 metros de largo. Ambos se miran y le faltó piernas y brazos para que este hombre saliera nadando lo más rápido posible a tierra firme. En esta ocasión, uno a veces no sabe en qué pensar, si el protagonista de este video es un verdadero valiente de corazón o por el contrario es un auténtico idiota, pero muchos creen que el milagro existe, puesto a que este tipo de especie de tiburón son de los más peligrosos de su género y han habido muchos reportes de gente que ha sido atacado o incluso devorado por este animal, ya que en su mayoría atacan a nadadores quienes utilizan sus trajes de buceo, por lo que el tiburón se confunde y piensa que son focas, su principal fuente de comida. Entonces, ¿se salvó este chico al saltar solo con su traje de baño? ¿O es que en verdad es un milagro que esté vivo? No dudes en comentármelo. Número 4. La mayoría de personas quienes practican el paracaidismo, es decir, el deporte extremo de saltar desde un avión a cientos de metros de distancia del suelo de la tierra, tienen en su mente 2 factores importantes antes de dar el salto final. Uno de ellos es que tu equipo de paracaídas esté funcionando de manera correcta y lo otro es que tienes que evitar que tu cuerpo golpee de forma violenta contra el suelo. Pero nadie se imagina que el mismo avión que te vio salir de él atente contra tu vida
vida, pues esto ocurrió en este clip. Esta chica saltó con su instructor desde lo más alto posible, pero por alguna razón desconocida el piloto habrá perdido el control de la aeronave y casi golpea a estos aventureros, pasa demasiado cerca de ellos. Menos mal que la chica no se percató de ello, porque el susto habría sido tremendo, pero afortunadamente y por milagro salieron ilesos, pero eso sí, su video se volvió demasiado viral. Número 3. Me pregunto qué hizo este sujeto para merecer tal castigo que pronto estás por ver en tu pantalla. No hay mucha información sobre el pequeño clip, pero supuestamente ocurrió en algún país asiático. La cámara de vigilancia graba a varias personas transitando por una calle de noche. Todas ellas llevan paraguas ya que lógicamente está lloviendo. De repente en la toma aparece un hombre. A este se le olvidó su paraguas, pero de repente desde el cielo le impacta un rayo a su cuerpo y él cae al suelo. Por raro que te parezca, ese rayo no debió caerle a él, menos si no tenía un paraguas en las manos, ya que los elementos metálicos y puntiagudos que están conectados a tierra acumulan más carga y que por lógica se convierten en puntos preferentes de impacto de rayo. Pero la cosa no termina aquí. El hombre se reincorpora, se para un tanto aturdido y sigue su rumbo, y es en ese mismo segundo que le vuelve a caer otro rayo más. No te confundas que el video no es trucado, lleva muchos años en internet y desde que lo vi no me he encontrado a otra persona más desafortunada que él. Por eso te comentaba qué acción hizo este sujeto que le molestó al señor, quien supuestamente lo azotó a punta de voltios. Eso sí, ten en mente que de milagro este tipo sobrevivió. Él sí que tiene una buena historia que contar a los mortales. Número 3. Este corto evento ocurrió en alguna parte de los Estados Unidos. Fue de nuevo una cámara de vigilancia quien hace contacto visual con un vehículo. Este se encuentra transitando por esta zona tranquila de la calle, pero en ese preciso momento, y por obra de milagro, pasa cerca de un árbol mismo que se desploma. Si el coche se hubiera tardado al menos un par de segundos, el golpe del tronco pudo haber aplastado al conductor conduciéndolo al otro mundo. Este sí que casi no lo cuenta, pero el chofer sí que estoy seguro que a partir de ese momento cree que los milagros sí que existen. Número 1. Ni bien hizo su aparición en internet, este clip sí que es impactante según tu fe en la religión cristiana. Ocurrió en una localidad en los Estados Unidos. Allí se venía realizando un velorio supuestamente. El fallecido era un hermano, un ex miembro de la congregación de una iglesia. Lastimosamente él yacía dentro de un ataúd. Todos los fieles de esa iglesia se habían juntado para despedir al devoto. El video inicia con el pastor y líder del culto junto al difunto. Había gozo entre los asistentes y fieles, por extraño que te parezca. En eso el pastor comienza a orar. Se escucha que emitía un dialecto extraño o un lenguaje desconocido. En eso el pastor toca al hombre y quien supuestamente debería estar vagando en el otro mundo. El difunto se levanta, regresa al mundo de los vivos supuestamente. Esta escena es parecida a la historia de Lázaro. Jesus. We glorify Celebrate Jesus. Jesus. Hello, Elliot. 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 Jesus. Lift your hands. Marabosa. Lift your hands. Mira calamasa. My good God. Nombre Barabasa tabasa. Nombre Balisokoti. Sure. Zete. Is commanding life. Rise up. Yes. Come Come on. Hey! Rising! Hey! Rising up! Hey! Jesus!
Pero entonces este hombre de fe habrá tenido ese poder celestial como para revivir a un ser fallecido burlando toda ley científica. Por consiguiente, este video será parte de un milagro captado en cámara. Complicado saberlo sin más datos del mismo, pero dime tú qué opinas al respecto. ¿Te catalogas agnóstico? ¿Tienes tu propia teoría al respecto? ¿O por el contrario crees que los milagros existen? ¿Te ha pasado algo parecido o al menos los has visto en vivo y en directo? Sería fascinante que me cuentes tu experiencia y la puedes hacer abajo en los comentarios, o si deseas que implemente una segunda parte de este tema y tienes material para incluirlo, abajo en la descripción encontrarás la dirección de mi correo electrónico y estaré encantado de leer tu mensaje al respecto. También puedes apoyarme regalándole un like a este video, y si eres nueva o nuevo aquí, suscríbete. Solo con tu ayuda podré seguir fabricando más clips de temática paranormal. Si mi contenido fue de tu satisfacción, suscríbete a mi canal y activa la campanilla. Sabes que tus likes me confirman que te gustó el clip y me incentivan a colgar más top de temática terror. Y si deseas ayudarme con alguna idea o archivo terrorífico, adjúntamelo a través de mi correo electrónico, que yo estaré ansioso por leer tu mensaje. También puedes apoyarme compartiendo mis videos con tus conocidos, pues te lo agradecería mucho. Eso ha sido todo, chicos, y sé que muy pronto nos volveremos a ver. Que pases muy buenas noches.